¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de martes. ¿Cómo le va, Estefanía? Para usted viernes. Para mí es como si fuera un viernes, la verdad. Buenas tardes, ¿Qué le voy a decir que no? Pero bueno, un día muy lindo en cuanto a la temperatura, muy agradable. Ya lo vamos a estar profundizando con el profe Serra y con mucha información del ámbito político. Exactamente, continúa la polémica por el presidente de ACE, Álvaro Danza, y el presidente de la República se refirió al respecto. En minutos vamos a estar con todos los detalles. Ahora está con nosotros Fiorella Rodríguez para adelantarnos algo de lo que será el segmento deportivo. Fío, ¿Cómo le va? están? Bienvenida, buenas tardes. El saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, son horas decisivas en Nacional para ver qué tiene finalmente el diente Nicolás López, que sigue con el tobillo inflamado y que está entrenando en sanidad, por así decirlo, porque está haciendo trabajos mínimos, por supuesto que no está trabajando con el resto del grupo. Lo que dicen desde la Sanidad de Nacional es que le van a hacer estudios en el caso de que sea necesario. Si por supuesto se le desinflama el tobillo sin inconvenientes, no va a ser necesario que sea sometido a ninguna prueba y habrá sido simplemente una torcedura de tobillo, así que están a la espera de cómo evoluciona el jugador. En el caso de Peñarol, Jaime Báez, que llega este miércoles y ya va a entrenar con el conjunto aurinegro desde ese día, hay que ver si va a poder estar a la orden para el fin de semana. Hoy además es una noche crucial en el básquet porque se definen los ascensos, así que noche épica para el básquet uruguayo. Bueno, Fío, Estaba pensando en Jaime Báez, que viene a jugar en Peñarol. Sí, exactamente, porque no tuvo ningún pasaje en en Peñarol y viene Italia. a jugar en Peñarol. Sí, No va a muy estar para el curioso. fin de semana. No, seguramente no. Lo que vos decís, Nico, él se fue a Italia en realidad por una cuestión familiar, quería estar cerca de su Pero familia. se fue antes de que termine el mercado de paz, antes de además, terminar el semestre. Exactamente, se fue bueno, con una polémica ahí en el medio y no juega hace mucho tiempo. Fío, gracias. A ustedes. También hay información destacada del panorama internacional de ¿Cómo le va? Lionel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes ¿Qué cuenta? y para la gente en casa. Muy bien, ¿usted? Bien, por palpitando los últimos minutos, como quien dice. Sí, vio que la previa de las licencias siempre son lindas. Y es buena. Bueno, muy bien. En el segmento internacional vamos a estar hablando del conflicto en Gaza. Las tropas israelíes avanzan hacia la ciudad del centro de Gaza. Y vean ustedes a todo esto, investigadores independientes de la ONU afirmaron hoy que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Es la primera vez que una comisión de investigación acusa a Israel de genocidio, un término que hasta el momento la ONU no ha empleado. Y en otras informaciones vamos a hablar de lo seco que ha dejado la presentación del presupuesto 2026 del presidente de Argentina, Javier Milei, en un tono más cálido, si se podría decir de alguna manera. La Casa Rosada está trabajando en ese discurso del presidente, tratando de cambiar de alguna manera la imagen de lo que ha sido las distintas presentaciones. Anunció aumento para las jubilaciones, para la educación y también para la salud. Lo analizamos en un ratito nada más, como siempre, esto y más en el segmento internacional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Me dijeron ¿Sí? por interno que le dijera que usted sabe bien de las previas de la licencia, pues se va tomando como 3 en el año. Yo no comparto el razonamiento que hicieron en estudio en control, pero No, está muy bien. tampoco Me lo querías quedan- poner así. No, está perfecto. Me quedan algunos días más igual, no sé. No se ¿De dónde preocupe. saca, No dice? se preocupe, no se Antigüedad, preocupe. no Tengo, sé. claro. es increíble. Bueno, muy Bueno, bien. gracias. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Nicolás? Tenemos una imagen para mostrarle. La verdad que me sorprendió cuando venía para acá, para Montevideo, y ahora si la tienen ahí en el control. Miren lo que es la niebla que se ha instalado en la Rambla capitalina, pero cuando yo venía era como una niebla que en la costa había como una especie de una franja de, no sé, 2, 3 kilómetros ahí a la altura de San Luis, un poquito más para adelante. Impresionante. Y después todo despejado. Así es. Algo que veníamos también mencionando últimamente, este tipo de niebla es una niebla de advección. Cuando una masa de aire con mayor temperatura y gran volumen de humedad se desplaza sobre una superficie más fría, se produce una condensación, niebla por advección. Y esto va a afectar más que nada la región costera de nuestro país y la región este-sureste en mayor grado. Se va a internar un poquito más hacia el continente. Pero bien, es propio de la situación atmosférica reinante. Estamos bajo una masa de aire cálida, húmeda, que ha comenzado a inestabilizarse. Pero nos va a dar inestabilidad, esto sí, en los próximos días. Pero hay algo que más me preocupa que todo esto, que es el advenimiento del fenómeno de la Niña, que puede traer consecuencias bastante graves
en la próxima estación, en lo que es el verano y fin de primavera a nuestro país. Pero vamos a ir paso a paso y más adelante haremos un informe sobre esta situación que puede llegar a afectarnos, como le digo, bastante la economía y toda la actividad en nuestro país. Muy bien, profe. Gracias. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El presidente Yamandú Orsi sostuvo que hay un estudio jurídico que avala la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza. Desde la oposición insisten en que debe renunciar. El canciller Mario Lubetkin participó en Brasil de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y los países que conforman el EFTA. Sostuvo que se crearán nuevas oportunidades de negocio. En nuestra entrevista central, Nicolás Núñez recibe al presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez. El actor Robert Redford murió a los 89 años en su casa de Provo. En nuestra columna cultural repasamos algunos momentos emblemáticos de su carrera. Bueno, rápidamente nos vamos a las calles. Hoy una intensa jornada en el Parlamento donde oficialismo y oposición se enfrentaron por lo que iba a ser la comparecencia de Álvaro Danza vinculado al tema presupuesto, pero que la oposición iba a aprovechar para plantearle su incomodidad o por lo menos su oposición a que sigan el cargo con esta polémica acerca de si puede o no ejercer el cargo trabajando en el sector público como presidente de ACE y en mutualista del sector privado. Exactamente, como ya les mencionábamos, el presidente de la República habló al respecto, pero Matías Garro estuvo trabajando en este tema y ya nos actualiza la información. Mati, bienvenido. Sí, gracias compañeros. El gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Una de las sesiones más polémicas que ha tenido hasta el momento la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, que hoy recibe a las autoridades de ACE lideradas por el doctor Danza. La sesión debería haber iniciado a las 10:30 de la mañana, comenzó cerca de las 13 horas justamente porque blancos y colorados desconocen al doctor Danza en el cargo como presidente de ACE por esa incompatibilidad en su actividad privada y lo público. Justamente ambos dejaron de manifiesto esta situación mediante un asunto político donde, bueno, justamente rechazan entonces que Danza continúe siendo el presidente de ACE. Incluso el directorio del Partido Nacional cuenta con un informe jurídico que habla de esa incompatibilidad. Hoy, por ejemplo, el diputado Juan Martín Rodríguez indicaba que incluso hay indicios de un posible delito de usurpación del cargo. Como les decía, entonces, esta sesión comenzó pasadas las 13 horas y Amin Nifuri, diputado por el Partido Nacional, justamente explicaba por qué se demoró el inicio de esta sesión. Si les parece, lo vemos y lo escuchamos. Nosotros entendemos claramente que el presidente de ACE no puede ser presidente de ACE y trabajar en 3 prestadores privados de la salud como lo está haciendo. Entendemos que el presidente de ACE no puede ser presidente de ACE y estar ejerciendo la docencia en la UDA, en la docencia asistencial, donde le están pagando un salario y la mitad de ese salario se lo paga la propia comisión de apoyo, la comisión de apoyo que el propio presidente de ACE precisa. El presidente de ACE no puede ejercer la editorial de una revista, en este caso el Sindicato Médico del Uruguay, que está vinculada directa o indirectamente con la presidencia de ACE. Viola claramente la Constitución y la ley. Nosotros queríamos expresarlo en ese asunto político frente al propio presidente de ACE. No podíamos gritar, como se dice en la pulpería, y callar en la comisaría, y es por eso que hicimos este asunto político que el Frente Amplio lamentablemente no lo votó. Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, dijo que al menos Danza debe dejar su actividad privada para continuar siendo el presidente de ACE. Dijo que hoy las preguntas serán dirigidas solamente al directorio, no a Danza, porque no lo reconocen en ese cargo. Y también cuestionó al presidente de la República, Yamandú Orsi, quien en la noche de ayer justamente brindó su respaldo al doctor Danza. Lo vemos y lo escuchamos. Entendemos de que no, porque no tiene legitimidad y por eso la demora en empezar la reunión,
porque sí lo que nosotros vamos a establecer, vamos a dejar constancias, todos los diputados de la oposición van a dejar la constancia respectiva. Esto le hace daño a ACE, porque va siempre a estar en un manto de duda la gestión del propio organismo y le hace daño a la institucionalidad y a la República. Entonces, nosotros vamos a dejar las constancias pertinentes. Luego se escuchará al directorio y vamos a formular preguntas al directorio, no al presidente de ACE, que entendemos no tiene legitimidad para estar donde está. Tenemos que distinguir, obviamente, el tema con respecto a él, al cargo de él y, obviamente, lo que es ACE. ACE es una institución muy importante para el país, presta servicios a miles de uruguayos y, por lo tanto, el tema presupuestal de ACE es muy importante. Nosotros no vamos a dejar pasar la instancia para no discutir el presupuesto de ACE. Lo que sí no podemos permitir es que se haga de cuenta de que aquí no ha pasado nada. No, aquí han pasado cosas muy graves y no descartamos otro tipo de mecanismos políticos y jurídicos que se pueden llevar adelante. Seguramente en las próximas horas vamos a discutirlo en la oposición y a lo mejor va a haber alguna resolución en ese sentido. ¿Cómo tomó las declaraciones del presidente Orsi y lo respaldó en el cargo? Bueno, yo creo que se equivocó el presidente. Yo creo que se equivocó. Yo creo que de la simple lectura de los artículos de la Constitución y de la ley surge claramente la incompatibilidad. Creemos que puede estar mal asesorado el presidente y que es bueno que pueda escuchar todas las campanas y que pueda dar informes jurídicos que son muy contundentes y que justamente lo que dicen es que hay una incompatibilidad. Allí se da una contradicción entre colorados porque, bueno, como ustedes escuchaban, Conrado Rodríguez decía que si renuncia Danza a su actividad privada puede continuar entonces siendo el presidente de ACE. En la jornada de ayer, Ojeda, como justamente secretario general del partido, decía lo contrario, que no alcanza con que renuncie a su actividad privada. Por otra parte, estuvimos conversando con el diputado del Frente Amplio, Federico Preve, quien obviamente respaldó a Danza en su cargo, dijo que la oposición está desplegando una cortina de humo y generando un show en torno a esta situación. Cuestiones de clientelismo que ingresaron por la ventana varios amigos de dirigentes y gente perteneciente al Partido Nacional particularmente en el último año, cosa que denunciamos. Claramente todo eso no se quiere evidenciar y se hace una cortina de humo, un show, una especie de pirotecnia para intentar tapar eso. Nosotros respaldamos fuertemente al doctor Álvaro Danza, claramente una persona que está más que cualificada, que además con su equipo presentó un plan estratégico y viene a presentar un plan quinquenal para una empresa pública que tiene todos esos beneficios. El diputado Nifuri lo convidó en la jornada de hoy a que usted, en caso de plantear esto, cree una comisión investigadora de ACE en donde se investigue la administración de Cipriani, que también se investigue lo que está pasando ahora con Danza y de alguna manera unificar allí por parte de los legisladores los distintos criterios sobre la administración. El diputado Nifuri no me convidó a nada, pero si el diputado Nifuri, como mencionaron internamente, ve que se viola o se realiza algún delito, él perfectamente puede ir a la justicia. Las investigaciones que estamos haciendo nosotros desde hace 5 años y seguimos haciendo con pedidos de informes y esperando resultados de auditorías, la vamos a manejar nosotros de acuerdo a lo que nosotros encontremos y a lo que nos parezca, si hay que hacer investigaciones parlamentarias o investigaciones de otro tipo. No nos va a marcar la cancha nadie de afuera. Les decía que el presidente de la República en la noche de ayer había respaldado a Danza, hoy volvió a hacer lo mismo en una actividad en Tacuarembó. Esto decía el presidente de la República, Yamandu Orsi. Acá lo que hay que resolver los problemas de salud de la gente. Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan. Hay un informe jurídico que avala. Mientras no haya informe en contrario, mientras no haya algo determinante, lo primero es la salud de la gente. El que quiera pensar en otra cosa y el que se entretenga con otra cosa, que lo haga tranquilamente. Pero no hay una posición bastante firme, digamos, de los partidos Colorado y Blanco, sus presidentes. Bueno, pero esto es un tema jurídico más que político. Es un tema jurídico. Hay un informe del Piazzo que a nosotros nos dio la tranquilidad del arranque. Ahora, si se quiere hacer esto un manejo político, bueno, yo lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. Se espera una extensa sesión que comenzó más tarde de lo previsto, como les decía, inició a las 13 horas y recién hace media hora justamente el directorio de ACE comenzó a responder las preguntas que le realizó la oposición. Así que nosotros continuaremos trabajando aquí desde el edificio anexo del Palacio Legislativo. En caso de tener novedades, los volvemos a convocar. Muchas gracias, Mati, por este primer aporte. Ahora vamos con otras noticias importantes para nuestro país y para el Mercosur, porque el bloque regional
firmó un acuerdo de libre comercio con los países integrantes del EFTA. En la firma del acuerdo en Brasil, el canciller Mario Lubetkin destacó el trabajo de todos los países que trabajaron para alcanzar este entendimiento. El tratado creará un área libre de casi 300 millones de personas con un PIB combinado de más de 4.3 trillones de dólares. Ambos lados se beneficiarán de mejoras de acceso a los mercados por más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos. Creará nuevas oportunidades de negocios para los agentes económicos en los países del Mercosur y la EFTA, incluyendo al gran número de pequeñas y medianas empresas existentes en cada jurisdicción. Proveerá mayor acceso a los mercados y normativa modernizada para el despacho de aduana, cubrirá comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, asuntos legales, incluyendo un capítulo de comercio y desarrollo sostenible con su correspondiente entendimiento. Compartimos nuestro reconocimiento a los coordinadores de esta fase, a Argentina y a Suiza, por su trabajo y orientación a lo largo de la negociación hasta su conclusión. También debemos destacar a Brasil, Paraguay y el resto de nuestros colegas del EFTA por su pragmatismo y firme compromiso que permitieron superar todas las dificultades que se fueron colocando a lo largo del camino. Y en lo que va del año, y esto nuestros colegas del Mercosur lo saben perfectamente, en cada una de nuestras reuniones de cancilleres siempre hemos tocado y afrontado estas negociaciones, que para nosotros era una prioridad. Y a su vez habíamos dado claro mandato a nuestros equipos negociadores que están aquí y que felicito también para que intensificaran su trabajo y con mucho pragmatismo lograran los resultados que hoy estamos festejando aquí. En un mundo donde desafortunadamente los conflictos geopolíticos en el que se están erosionando las reglas multilaterales de larga data para el comercio internacional, sin mencionar los desafíos colectivos a los que nos enfrentamos, desde el tema climático, al crecimiento económico, al bienestar, de la equidad, la firma de este acuerdo es un testimonio que la cooperación, el diálogo, el comercio, basado en reglas, es muy importante para el Mercosur y el EFTA. Y por eso yo creo que tenemos que destacar lo que significa este primer acuerdo de grupos de países, en el caso del Mercosur, con otro grupo de países. Todavía tenemos para trabajar mucho en adelante, antes de la entrada en vigor pleno de este acuerdo, y mientras tanto tendremos diálogo con nuestros parlamentos nacionales para concretar la ratificación legislativa y deberemos intercambiar y dialogar con nuestras empresas, empresarios, ciudadanos, sociedad civil y otros actores sobre los beneficios indiscutibles de este acuerdo. Uruguay reconfirma su compromiso y apoyo hacia el cumplimiento de estos objetivos compartidos, que finalmente será en beneficio de los ciudadanos de cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Avanzamos con otras informaciones. Les comentamos que la Coordinación por Palestina le entregó una carta a las autoridades de la Cancillería en nuestro país solicitando que se reconozca el genocidio que se vive en la Franja de Gaza por parte de Benjamín Netanyahu. Consideran que nuestro país debe romper las relaciones con el Estado de Israel. Es una situación que es muy, muy difícil y que no puede esperar, porque el hambre y la muerte no esperan, digamos. Cada día que pasa hay que ver las cantidades de víctimas que hay, es algo que es impresionante. Y bueno, aparte de eso está el clamor, digamos, mundial que se va dando en la medida que se va conociendo realmente cuál es la situación, porque a veces por problemas de si era genocidio o no es genocidio, actualmente las Naciones Unidas ya lo reconocen como genocidio. ¿Qué medidas pretenden ustedes con esta movida que se tome por parte del gobierno uruguayo? Digamos, yo pienso que la ruptura de relaciones sería lo más importante, porque eso traería acarreado todo lo demás, ya sea
la ANI, el Instituto de Investigación e Innovación que se puso en Israel, no solo congelarlo, sino pararlo completamente, ¿no? Eso por un lado. Después, las posiciones que se pueden tomar a nivel de Naciones Unidas. Está pedido que se cambie la posición, que se reconozca el genocidio. Más que nos reciban a nosotros, lo importante es la actitud que tome el gobierno. Y entre los manifestantes estaba una madre de una de las uruguayas que integra la flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Entiende que nuestro gobierno debe velar por la seguridad de los compatriotas que están implicados en esta tarea. Mi hija en este momento está rumbo a Gaza con la flotilla de la Libertad. Está en un barco que se llama Selvachia, que son 6 mujeres, intentando llegar a Gaza en esta misión humanitaria, llevando alimentos y medicina. Esperemos que pueda llegar. Estamos pidiendo acá al Ministerio protección para la flotilla, para que puedan llegar, porque esta es la misión, llegar, entregar estas cosas y volver. Es una misión de paz y pedimos que el gobierno la proteja. El gobierno de Israel está diciendo que los miembros de la flotilla van a ser tratados como terroristas, porque eso es lo que ellos entienden. Nosotros entendemos que esto es un genocidio. La Coordinación por Palestina entiende que nuestro país debe velar por la seguridad de los 3 compatriotas que integran la flotilla Global Sumud. Se trata de Romina Galini, Ana Sugarramurdi y Rodrigo Cis. En principio, los Ministerios de Relaciones Exteriores tienen que velar por los ciudadanos, los compatriotas que están en el exterior. Ya se ha dado con la pandemia, con otras situaciones de emergencia, y acá ya están embarcados en una actividad, digamos, de solidaridad, de romper un bloqueo injusto, de llevar alimentos, de llevar medicamentos a Gaza, y ya han sido atacados. Entonces, lo que se trata es de que ese ataque también nos está atacando a nosotros como país. Y por su parte, el senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, lamentó la situación que se vive en la Franja de Gaza. El legislador entiende que nuestro país debe buscar el diálogo entre las partes para buscar una solución diplomática a este tema. Escuchamos qué decía más temprano Daniel Cayani. Seguimos con otros asuntos. El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, destacó la gestión del gobierno que viene llevando adelante Yamandu Orsi. El 2 veces presidente dijo que es amigo del actual mandatario y que el tiempo dirá si hizo o no un mal gobierno. Soy amigo de Orsi, de modo que no opino objetivamente, porque le tengo aprecio y afecto. Y lo que hoy puedo decir es que es un buen presidente. Es un buen presidente, es un presidente de concordia, es un presidente de diálogo. De modo que eso es lo que todos debemos reconocer ya. Si el gobierno termina siendo un buen gobierno o un mal gobierno, eso se verá con el tiempo. La cosa es el presidente está el gobierno. Si usted me dice el gobierno, podríamos entrar a discutir algunas cosas. Pero el presidente ejerce hoy una función que es esa, la de ser un factor de equilibrio y no de problema. Y al respecto, el presidente de la República, Yamandu Orsi, destacó la visión del expresidente Julio María Sanguinetti con respecto a la gestión del gobierno, pero también hacia su persona. Es un honor que referencias como la de Flaco Volonté o nada menos Julio María Sanguinetti tengan esa visión de uno, ¿no? Que tiene más que ver con temas más de impronta personal que con un posicionamiento político, que a veces se deja de lado y es importantísimo. Se tira de la piola o se dicen cosas o se tensa mucho y que a veces después es difícil reconstruir. Mientras existan estos personajes que son los que sostienen y han construido la historia del Uruguay de estos últimos 40 años, sabemos que todavía tenemos política para rato.
momento de abrir la ventana al mundo. Deli, bienvenido nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacerlo con el conflicto en Gaza, que más de que termine este conflicto parece que cada vez se extiende más. Bueno, las tropas israelíes continúan avanzando en su ofensiva hacia el centro de la ciudad de Gaza. Esto ocurre tras la visita del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, quien de visita en la región respaldó el objetivo israelí de erradicar a Hamás. Israel intensificó sus ataques desde hace un mes sobre la principal urbe del enclave, que presenta como uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino Hamás. Un responsable militar indicó que las tropas de las FDI comenzaron a expandir las operaciones terrestres en la ciudad de Gaza como parte de la operación Carrozas de Gedeón II. La ofensiva principal comenzó en la pasada noche y las fuerzas israelíes aseguraron que existe en el lugar entre 2.000 y 3.000 terroristas de Hamás. Estamos avanzando hacia el centro de la localidad, añadieron las fuentes. En esa zona siguen viviendo cientos de miles de personas. Horas antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el mayor núcleo urbano del asolado territorio palestino quedó en llamas tras los ataques. No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión, afirmó. Según consignó la agencia AFP en base a testimonios, un bombardeo intenso e implacable se escuchó sobre la ciudad. Hay muchas personas atrapadas bajo los escombros y podemos oír sus gritos, señalaron. Antes de concluir su visita, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio prometió el apoyo inquebrantable de su país a Israel en su objetivo de eliminar a Hamás en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, advirtió a Hamás de no usar a los rehenes israelíes que aún mantienen en su poder como escudos humanos para frenar la ofensiva israelí. En su cuenta de Truth Social, Trump dijo haber leído unos informes de prensa, no precisó en qué medio, que decían que los rehenes serían sacados a la superficie de Gaza desde sus escondrijos subterráneos, y señaló que tal idea equivaldría a una atrocidad humana, una cosa como la que muy poca gente ha visto nunca antes, escribió. Lanzó a continuación una advertencia más explícita: jamás, no dejen que esto suceda, o aquí puede pasar de todo. Bueno, y ven ustedes, a todo esto, investigadores independientes de la ONU afirmaron hoy que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Es la primera vez que una comisión de investigación acusa a Israel de genocidio, un término que hasta el momento la ONU no ha empleado. The goal of the Israeli government is abundantly clear as we continue to witness the destruction of Palestinians in Gaza. The Commission finds it is genocide. In our report, the Commission found that the Israeli authorities and Israeli security forces committed and are continuing to commit the following underlying acts of genocide against the Palestinians in the Gaza Strip. 1, killing members of the group. 2, causing serious bodily or mental harm to members of the group. 3, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. El Ministerio de Exteriores israelí no tardó en reaccionar y rechazó categóricamente este informe sesgado y mentiroso, dijo, pidiendo incluso la disolución de la comisión investigadora. La Cancillería estimó además que el reporte se basa por completo en las falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros. Chris Sidoti, uno de los 13 comisionados responsables del informe, rechazó en rueda de prensa los comentarios israelíes e insinuó que parecían sacados de ChatGPT. Siempre dicen lo mismo y nunca aportan pruebas, estimó. Por primera vez una comisión de investigación acusa a Israel de genocidio en Gaza, un término que Naciones Unidas no ha empleado aún. No obstante, para Pillay, este reporte debería incitar a los altos dirigentes de la ONU a hacerlo. Cambiamos de información ahora, nos vamos hacia Argentina para hablar de la presentación del presupuesto, del proyecto de ley de presupuesto del gobierno argentino presentado por Javier Milei allí en cadena nacional para lo que será el año 2026. Bueno, anunció aumentos en jubilaciones, salud y educación a través de esa cadena nacional en un tono, si se quiere, un poco más calmado.
El ajuste fiscal que marcó sus casi 2 años de gobierno y al que Milei define como el más grande de la historia de la humanidad permitió alcanzar el primer equilibrio fiscal en 14 años y controlar la inflación, aunque con un alto costo social en sectores como jubilaciones, discapacidad, salud, ciencia, cultura, obras públicas y educación. Más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. El anuncio llega en un momento político y económico delicado luego de la derrota reciente ante el peronismo por casi 14 puntos de su partido, La Libertad Avanza, en las legislativas de la provincia de Buenos Aires y a poco más de un mes de las legislativas nacionales de medio término el 26 de octubre. Bueno, y como ustedes veían, el presidente ha bajado 1, 2 o 3 cambios en cuanto a lo que viene siendo la tónica de los discursos en cadena nacional, en lo que parece un cambio de estrategia por parte de la Casa Rosada. Ayer el presidente en la cadena nacional se refirió a 3 sectores: a la gente, a la política y al sector privado, a las empresas. Tenemos unas placas para compartir, para resaltar ese cambio desde el punto de vista disruptivo, cambiando el tono del mensaje. Bueno, para destacar el mensaje para la gente, vean ustedes, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Lo peor ya pasó. Queremos agradecerles a los argentinos por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Los argentinos son los protagonistas de este proceso, son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad. El temple de los argentinos es heroico y por eso les damos las gracias. Hay otro mensaje también del presidente Javier Milei en el que va dirigido a la política. Dice: el futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de todas las expectativas en el país. Esto también haciendo foco en lo que serán las elecciones de medio término del próximo 26 de octubre, tras lo que fue la derrota de hace 2 domingos en la provincia de Buenos Aires, donde arrasó el peronismo. Y por último, el mensaje a los privados, a las empresas. Dice: por primera vez en décadas este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras que hacen a la infraestructura y logística del país. Es hora de asumir que si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. Parte algunos fragmentos que queríamos compartir con ustedes en este cambio disruptivo desde el punto de vista de mensaje. Bueno, y las críticas desde la oposición no se hicieron esperar. A través de su cuenta de la red social X, la ex vicepresidenta Cristina Fernández cuestionó duramente la política económica de Milei, a la que calificó como una bomba de tiempo. La exmandataria recurrió a su característica ironía para criticar fragmentos del discurso presidencial, como el comentario de Milei sobre su gestión de que lo peor ya pasó, y le advirtió sobre las similitudes con crisis pasadas y la sostenibilidad de su modelo económico. Ay, Milei, ¿en serio que lo peor ya pasó? Dale, arrancóse
CFK en su extenso mensaje. ¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018? Se preguntó. Por otra parte, la Universidad de Buenos Aires advirtió que el proyecto de presupuesto de 2026 presentado por el presidente profundiza la crisis financiera del sistema universitario argentino. Según el comunicado que difundió la Casa de Estudios, las partidas previstas por el Poder Ejecutivo sellan el recorte vigente, consolidan el deterioro salarial de los docentes y mantienen los gastos en niveles mínimos, situación que afecta el funcionamiento académico y científico de la institución. En el documento emitido tras el anuncio del Ejecutivo, la UBA afirmó que la propuesta oficial ratifica los salarios de los profesores, baja la línea de la pobreza y no contempla una recomposición para gastos operativos esenciales, como así tampoco una actualización de las becas estudiantiles. Bueno, hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas a nivel internacional a esta hora. Que tenga excelentes vacaciones, ¿eh? Gracias. Esperamos a la vuelta. Muy amable. Hacemos la pausa, pero antes una información de último momento de la órbita judicial. Fiscalía solicitó a la Asociación Uruguaya de Fútbol mediante oficio información sobre gastos por más de 5 millones de dólares que, según entiende Fiscalía, no han podido ser verificados por los contadores en su informe. En la solicitud reclama una planilla con la información identificando número de factura, entidad emisora, fecha, conceptos de servicios y o bienes contratados u honorarios profesionales según correspondiere. Tal como adelantó BTV Noticias, este pedido surge tras el análisis de los balances contables de la institución por parte de los contadores del equipo fiscal de delitos económicos, Gilberto Rodríguez, y se realiza en el marco de la investigación por presuntas irregularidades contra el Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, planteada por 12 clubes. En ese texto que vemos a continuación, los fiscales, o por lo menos desde el equipo de fiscalía, los contadores, piden a la Asociación Uruguaya de Fútbol que justifique gastos. Por ejemplo, para que tengan una idea, en el año 2021 aparece el rubro gastos diversos y una suma de 172.918 dólares que Fiscalía quiere saber qué son esos gastos diversos, es decir, a quién se le emitió la factura, a quién se envió ese dinero. En el año 2021, en el rubro selecciones nacionales, aparece un subrubro, pasajes, dice, se gastó en pasajes. ¿Cuánto se gastó en pasajes? 1.451.769 dólares. También en el año 2021, dice Fiscalía, la integración del rubro selección nacional con un subrubro que se llama otros. En el gasto, en el balance de la AUF, dice que en selección nacional hay otros gastos, que no se especifica cuál, por 1.046.952 dólares. Fiscalía quiere que se acredite a quién se le emitió esa factura, que se acreditó en el rubro otros, sin especificar hacia dónde iba dirigido. Y allí hay otros, ¿no? En el 2022, gastos diversos por 424.101 dólares. En gastos diversos se pusieron 424.100 dólares de gasto. En el 2022 también en el rubro selección nacional aparece otra vez el rubro otros y allí un gasto de 1.126.043 dólares. En el 2022 la integración del rubro gastos de oficina y aparece un subtítulo que se llama página web. ¿Saben cuánto gastó la Asociación Uruguaya de Fútbol en el año 2022 en el subrubro página web, sin especificar qué significa página web? 326.176 dólares. En el 2023 la integración del rubro otros tiene otro subrubro que es gastos diversos. 384.514 dólares. Así podemos seguir, ¿eh? 375.000 dólares en página web en el 2023. Bueno, todo eso es lo que la Fiscalía quiere saber en qué se gastó y sobre todo ver las facturas para saber si estuvo bien hecho el gasto o no. Muy bien, ahora sí les proponemos una primera pausa en la información. Al regreso de la misma recibimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez. Ya venimos.